Invocación al Maestro. Maestro querido, permite a mi espíritu elevarse hasta tus plantas para beber en las verdaderas fuentes de la sabiduría y absorber tus fluidos poderosos de amor y fe, de purificación y fuerza espiritual y material, de poder espiritual, de paz, comprensión, salud, prosperidad y armonía para derramar sobre mis hermanos. Lección número 30. La vida. ¿Cómo evoluciona? Acción de la jerarquía. En la mente divina comienza la creación. La mente divina es creadora, crea vida en los ámbitos infinitos. Al hablar de vida, no imaginen seres humanos, sino la vibración que tendrá luego conciencia, la vibración capaz de formar, la vibración capaz de realizar. Esa es la vida que de la mente divina brota constantemente y llega al ámbito infinito, preñado de energías vitales, constantemente emanadas de Dios, que constituyen el alimento de la vida, mediante el cual la vibración puede ir capacitándose para adquirir su desarrollo y evolución. Las leyes divinas que todo lo rigen agrupan a esos futuros seres y el conjunto, también de acuerdo con las leyes y a través de la jerarquía espiritual, es guiado por mentes de evolución superior. Estos seres recién nacidos, chispas divinas, futuros seres, se nutren con la energía vital necesaria a su propia esencia espiritual, absorbiéndola del ámbito infinito preñado de energía divina vital, y van adquiriendo paulatinamente capacidad para la acción voluntaria y para su conciencia futura, a través de las fuerzas, protección y guía de conjuntos de mentes superiores. Comienza así para las chispas una evolución conjunta y a la vez un trabajo conjunto, pues esos futuros seres son llevados por seres de mayor jerarquía a la realización de ciertos hechos y a la manifestación y acción de ciertos planos, todo ello en forma inconsciente. Este proceso se desarrolla en lo infinito y eterno del tiempo y por lo tanto no tiene medida, pero podrían calcularlo en millones de años suyos. A través de esas experiencias llega el futuro ser a la conciencia de su propia existencia individual y alcanza el punto de evolución que denominaremos soplo espiritual. Comienza entonces, en sus viajes a distintos mundos físicos, a revestirse de la forma conveniente para sus nuevas experiencias. Para poder revestirse de esa forma, la mente jerárquica acerca al soplo espiritual las sustancias y así, a medida que él va tomando contacto con los diferentes planos en un mundo físico, las sustancias que deben conformar su forma van revistiéndolo, y en el plano de la materia visible se reviste del cuerpo físico. A través del tiempo, el soplo espiritual va realizando su trayectoria evolutiva en la escala zoológica, hasta llegar al punto de su evolución en que obtiene una semiconciencia. Terminado cada periodo en el plano físico, el soplo espiritual vuelve a lo que podría llamarse su morada etérea, desde donde futuros seres en el mismo grado de evolución realizan constantemente esos viajes a mundos físicos. Dentro de esos grandes grupos o moradas existen pequeños grupos que podríamos denominar de la misma especie, y al efectuarse de unos a otros
la transmisión de la experiencia adquirida en las mismas especies animales, esta se afirma en los soplos espirituales que conforman esos pequeños grupos y es asimilada por ellos, formándose así el instinto de la especie. Cuando la evolución del soplo espiritual lo permite, es decir, cuando ha realizado todas las experiencias necesarias para alcanzar el punto evolutivo de la conciencia, ese soplo espiritual o ego inconsciente logra conciencia de su voluntad para la realización de los hechos y para la elección de los medios. Es ese el momento en que nace y se define la conciencia definitiva, el momento en que el soplo espiritual se transforma en espíritu consciente. Empieza entonces su existencia como hombre, en mundos atrasados, como fue en el pasado la Tierra, porque si bien la Tierra es todavía un planeta atrasado, existen otros planetas más atrasados aún. En esos planetas inferiores, las primeras encarnaciones humanas son oscuras para el nuevo espíritu y el instinto animal es todavía muy intenso, pero comienza ya a ser responsable de su propia vida y en ese mismo momento comienzan también a interferir las fuerzas negativas, procurando demorar el proceso evolutivo del ser que, teniendo ya conciencia, puede discernir y elegir por sí mismo entre el bien y el mal. Los seres encargados de su guía le ayudan constantemente, protegiéndolo a través de su intuición. Si analizan, pueden comprobar que en los animales la intuición es muy fuerte, lo cual se debe a que durante sus encarnaciones animales el futuro ser está en contacto constante con planos superiores y en muchos casos percibe lo que ustedes no pueden percibir. Conserva además una especie de recuerdo que le permite conocer instintivamente sus necesidades para la conservación de la especie y de su vida física. En sus primeras encarnaciones humanas, el espíritu encarnado está también en contacto constante con planos superiores a través de seres en jerarquía descendente, y esos seres le guían en su nueva forma de vida como humano, ayudándole por medio de la intuición y del instinto que conserva a resolver sus problemas de existencia y de supervivencia. Cuando ya el espíritu que encarna como humano ha adquirido cierta experiencia, comienza sus primeras desviaciones hacia el mal. Respondiendo a la influencia negativa, el ser humano empieza a encontrar en sí mismo fuentes de placer, donde solamente debería hallar necesidades de vida. Esa deformación de la necesidad de vida contraría las leyes y entonces el ser comienza a desviarse hacia senderos de placer que el mal ha sabido mostrarle, por los cuales las fuerzas positivas no pueden acompañarle y así la evolución espiritual del hombre se ve demorada. Sin embargo, la ley de evolución y progreso es constante y por grande que sea la interferencia del mal, las leyes divinas, que son expresión del amor de Dios, ayudan a los hombres, es decir, a los espíritus encarnados, acercándoles seres de mayor evolución que encarnan como humanos, quienes a través de su palabra y de sus hechos pueden influir sobre su mente y sobre su alma para señalarles el camino que necesitan indefectiblemente seguir. Por ello, seres más evolucionados y seres de gran evolución han encarnado y encarnan mundos atrasados, formándose así una escala
que incluye hombres en muy diversos puntos de evolución espiritual, lo cual establece la diferencia que existe en la capacidad mental de los seres de una misma humanidad. Cuando el espíritu ha adquirido ya un cierto grado de evolución, la materia que lo contiene debe tener también una evolución adecuada. Debe ser más evolucionada y por ello el cuerpo físico del hombre ha ido cambiando, muy especialmente en lo íntimo invisible, porque el cuerpo físico debe adaptarse al espíritu que contiene y proporcionarle los medios para su plena expresión en el plano físico. Por esto es que en los diferentes planetas en los cuales existen humanidades y existe naturaleza, las formas son diferentes, porque cada planeta tiene un grado de evolución diferente y no solamente son los espíritus encarnados los que están en diferente punto de evolución, sino también la materia que los contiene y la naturaleza toda del planeta adaptada a las necesidades espirituales y físicas de esa humanidad. Su planeta se encuentra al final de su era de la materia, y debe iniciar la era del espíritu. Esto tiene un significado profundo. El planeta Tierra debe ascender de plano y de planeta físico. Deberá constituirse paulatinamente en planeta espiritualizado, es decir, que la humanidad que vivirá en la Tierra será una humanidad de mayor evolución espiritual y por lo tanto el cuerpo físico de los hombres de la Tierra irá poco a poco transformándose para adaptarse a la necesidad de expresión de espíritus más evolucionados. Al transformarse por su utilización, la materia, las necesidades del cuerpo físico serán distintas, y como la sabiduría y el amor divinos, a través de sus leyes, dan a cada humanidad los medios para su subsistencia en el mundo en el que les corresponde vivir, también deberá transformarse en el mismo ritmo la naturaleza de su mundo, que deberá suministrar a los hombres el alimento y los elementos para desarrollar su vida. No en todos los mundos esa transformación se ha operado como deberá operarse en el suyo, es decir, en forma acelerada y en un lapso breve. En muchos planetas el mal no ha logrado los grandes triunfos que ha logrado en el suyo, y por lo tanto, en ellos la evolución ha sido progresiva, realizándose casi insensiblemente. En la Tierra, en cambio, deberá realizarse a través de conmociones físicas, geológicas, sociales y religiosas, porque la incidencia de las fuerzas enormes que deberán producir esa transformación en un breve lapso provocarán intensas reacciones en el aspecto físico y en el aspecto espiritual del hombre y en la naturaleza. Todo está regido por las leyes y de acuerdo con las leyes, su planeta deberá transformarse y comenzar a espiritualizarse o destruirse. Conocían perfectamente las fuerzas del mal, la alternativa ante la cual se encontraría en estos momentos la humanidad de la Tierra. Y por eso su esfuerzo se ha multiplicado en las últimas centurias para impedir a los hombres reaccionar positivamente, tratando de intensificar en ellos la ambición, el odio y toda la gama de defectos y vicios de que ustedes adolecen y que pueden llevarles a la destrucción. Solo el amor podrá salvarles. Únanse por el amor, envuelvan en amor a su planeta, formen en la Tierra una vibración que resista todos los ataques de las fuerzas negativas y que a la vez obre como imán poderoso para atraer de lo superior fuerzas cada vez más intensas y poderosas. Les ha correspondido a ustedes
los hombres de la humanidad de este momento la tarea de iniciar la transmutación de lo material en espiritual. Ustedes están sembrando la semilla maravillosa de la espiritualización en ese planeta. Su mundo comenzará a sutilizarse no solamente en lo que respecta a los humanos, sino también en la naturaleza. La fuerza divina estará con ustedes a través de la jerarquía y producirá los hechos que permitirán a su planeta comenzar a sutilizarse para transformarse en un planeta espiritualizado. Esta obra gigantesca que se les expresa en algunas frases tiene, para su realización, necesidad de innumerables hechos y pormenores que aún no pueden comprender. Es necesaria su fe para poder llegar a las realizaciones y para que puedan desarrollar sin dudas su actividad en el trabajo misionero. Todos deben estar en condiciones de exponer la realidad de la obra del Cristo ante cualquier persona o grupo, sea espiritualista, científico o profano. Todos deberán conocer a fondo la realidad de la obra del Cristo, su preparación, su finalidad y su acción en su mundo, y todo ese conocimiento lo irán recibiendo a medida que avancen en el estudio de las enseñanzas.